Muy buenas gamers, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hace poco formateé la PC y me di cuenta de lo complicado y molesto que es tener que recordar qué programas hay que bajar primero, buscar todos los drivers o controlar que todo esté funcionando bien después de la formateada. Por eso hoy quería ayudarte en esta tarea y les traigo 8 programas gratuitos que todo gamer y no gamer debería instalar después de formatear, o aunque no haya formateado, para que todo funcione a la perfección. Así que vamos con el video. Número 1. Hardware Monitor. Este programa es ideal para instalarlo luego de formatear, o sea, al instante de que esté funcionando nuestra PC, ya que con este programa vamos a poder ver y controlar todas las temperaturas de nuestros componentes, también los voltajes y hasta la velocidad que giran nuestros fan o ventiladores. Otra cosa muy buena que tiene este programa es que te especifica qué componente tenés adentro de tu gabinete, por si tenés alguna duda qué placa madre tenés o qué microprocesador tenés o qué disco rígido tenés instalado en ese momento. Entonces este programa te especifica todo con marca, modelo y todo lo que necesitas saber de lo que está dentro de tu gabinete. También te dicen las temperaturas máximas y mínimas recomendables para esos componentes, y también te dice a qué velocidad están funcionando los ventiladores, el CPU y todas estas cuestiones que son importantes a la hora de tener controlado nuestros componentes. Número 2. MSI Afterburner. Programa de mucha utilidad, sobre todo si tenés una placa de video que calienta mucho o estás notando que sus temperaturas se están elevando cada vez más, ya que una de las cosas que podemos hacer con este programa es poder controlar la velocidad a la que giran los ventiladores de nuestra placa de video. Podemos armar una curva de ventilación indicándole que cuando llegue a una determinada temperatura se enciendan los ventiladores a una velocidad más elevada, así puede lograr enfriar a nuestra placa y no caliente tanto. Otra cosa de las tantas que puede hacer este programa, si te das un poquito de maña, es hacer un pequeño overclock en la placa de video para aprovechar al máximo nuestra GPU. Y otra cosa muy interesante que te permite hacer este programa es un undervolt, que esto sirve para bajar un poco el consumo de voltaje y así reducir bastante la temperatura que genera nuestra placa de video. Y obviamente, además de todo esto, una de las funciones estrellas que tiene este programa es el muestreo o monitorización de las temperaturas de nuestros componentes en pantalla y, claro, los FPS, aparte de unas cuantas cosas más que podemos ver en pantalla mientras estamos jugando algún juego. Si querés saber un poco más en profundo sobre este programa, acá arriba te dejo un video explicándote cómo instalarlo y cómo hacerlo funcionar correctamente a este programa. Número 3. Driver Booster. Programa que ayuda tanto para cuando terminaste de formatear la PC y te da paja ir buscando y bajando driver por driver de todo tu hardware, o simplemente para tener al día todos los drivers de tu PC sin necesidad de estar revisando vos mismo si te olvidaste de actualizar algo. Siempre es recomendable tener al día los drivers de todos tus componentes, porque por lo general esto ayuda a un mejor rendimiento. Cuanto más nuevos y actuales son los drivers instalados, mucho mejor funcionan los componentes. Por eso, lo bueno de este programa es que nos ayuda a tener los componentes bien actualizados al día, siempre, con una simple búsqueda de qué driver está desactualizado. Cuenta también con una versión Pro que, además de actualizar, te da algunas ventajas más, como por ejemplo optimizar el sistema o borrar archivos que ya no estés utilizando, manteniendo limpio nuestro equipo. Pero la verdad que con la versión free o gratis estamos más que bien para utilizar esto de actualización de driver. Yo lo vengo probando hace unos meses y la verdad que sirve bastante. Busca en todos los programas que tenés instalados si hace falta alguna actualización, la descarga y la instala, y la verdad que funciona bastante bien, no tuve ningún problema. Lo bueno es que también tiene un respaldo de Steam y esto te da un poco más de confianza, ya que lo descargas desde Steam y podés leer los comentarios y eso por si tuvieron algún problema, o si tenés que solucionar algo podés escribirlo ahí y seguramente alguien te escribe. También nos podemos guiar por las críticas. La verdad que está bastante bien y, como les dije, yo no tuve ningún problema. Las críticas son muy positivas y por ahora lo recomiendo bastante.
Número 4. CPU-Z, programa gratuito de gran utilidad para conocer qué componentes tenemos en nuestra PC, desde saber con exactitud qué mother tenemos, qué procesador tenemos instalado, qué socket es, cuántos núcleos tiene y hasta cuántos hilos tenemos en nuestro CPU, qué memoria RAM tenemos puesta, a cuánto están funcionando y si está en single o dual channel, aparte de la gráfica y cuántos watts consume cada componente. La verdad que es bastante importante saber qué tenemos puesto en nuestra PC y este programa la verdad que te especifica casi todo con bastante detalle, así que en ese sentido es muy bueno. Pero una de las funciones más interesantes que tiene este programa es que también nos permite hacer una prueba de estrés a nuestro CPU para comprobar cómo está trabajando tanto sus núcleos, hilos y para controlar a cuánta temperatura se eleva cuando trabaja a un 100%. Gracias a pruebas de este estilo yo me di cuenta que mi procesador estaba calentando bastante de más cuando se exigía un poco más de la cuenta y ahí me di cuenta que el cooler de stock quedaba bastante obsoleto cuando el procesador empezaba a calentar, así que por eso decidí comprar otro cooler o disipador para que enfríe mejor y tenga un mejor rendimiento mi procesador. Acá arriba si quieren les dejo el video del cooler que compré para mejorar las temperaturas de mi procesador. Queridos gamers, si les interesa el tipo de contenido que hago, les agradecería que se suscriban al canal y activen la campanita, ya que hay un porcentaje muy alto que están mirando los videos pero no están suscriptos. Les aconsejo que activen la campana para estar al tanto de los nuevos videos que vayan saliendo y que por ahí les puede llegar a servir. Lo más importante y que me sirve mucho para seguir creando contenido que les interese es que dejen en los comentarios qué les parecen los videos que hago, si cambiarían algo y lo más importante, si quieren que hable sobre algún tema en particular o en especial que a ustedes les interese. Así puedo armar un video sobre esto. Y desde ya, muchas gracias. Número 5. Audacity. Gran programa para grabar voces, sonidos o instrumentos y desde este mismo hacer varios retoques para que suene mucho mejor. Por ejemplo, sacar el sonido de fondo o el ruido que generan los micrófonos, agregar graves o agudos, subir el volumen de nuestra grabación y varias cosas más. Es un programa que ocupa muy poco y utiliza muy pocos recursos de nuestra PC. Funciona muy bien la verdad y se compara a programas profesionales y lo mejor de todo es que es gratuito. Es ideal y lo recomiendo mucho para las personas que quieren empezar a realizar contenido para plataformas como YouTube o hacer podcast y todo lo relacionado a este mundo. Está muy bueno y es bastante sencillo de usar. Con un simple tutorial sacás la mejor calidad de tu micrófono para que suene bastante mejor. Número 6. OBS Studio. Programa muy utilizado, te diría, por el 90% de personas que realizan stream hoy en día. Y es por varias razones que lo usan tanto. Una de las más notorias es porque consume pocos recursos de PC, ocupa poco espacio y es bastante sencillo de usar. Y lo mejor es que da muy buena calidad de stream. Otra opción muy buena que nos da OBS es para poder grabar lo que estamos haciendo en nuestra pantalla. Por ejemplo, grabar el escritorio si queremos mostrar una especie de tutorial o grabar algún juego en el que estamos jugando o haciendo alguna partida buena, podemos ir grabándolo, queda guardado en nuestra computadora y después lo podemos compartir ya sea en un video de YouTube o donde lo queramos mandar y la verdad que es bastante útil esta opción. Lo bueno, aparte de ser gratuito, es que es compatible con la mayoría, por no decir todas, las plataformas actuales, por ejemplo Twitch, YouTube, etc. Número 7. Voicemeeter. Programa gratuito que fue ganando mucha popularidad en los últimos tiempos, ya que ofrece una gran cantidad de opciones para mejorar la calidad de nuestra voz y no es nada complicado usarlo realmente. Y es una realidad que puede hacer que nuestro micrófono económico o barato suene con una buena calidad. Otra función que se está usando mucho con este programa es utilizar a este con los retoques que queramos para nuestra voz a la hora de realizar un stream o transmisión en vivo. Así nuestra voz suena mucho más cálida y con una buena mejoría por si nuestro micrófono no es uno de los mejores. Cuenta con varias versiones. Yo les recomiendo la Voicemeeter Banana, que también es completamente gratuito, pero tiene bastantes mejoras y muchas más opciones. Número 8. Discord. Un viejo conocido, pero por ahí hay varios que recién lo están descubriendo. Es un programa gratuito que fue ganando mucho terreno en el mundo de los juegos. Se utiliza sobre todo para la comunicación entre equipos o grupos grandes. Se puede hablar, chatear, compartir archivos, poner
poner recordatorios, se pueden realizar salas privadas para reuniones más chicas con personas que queramos. La verdad es que tiene funciones muy buenas a la hora de compartir un momento con personas que jueguen o algo por el estilo, o si tenemos que armar grupos con bastantes personas. La calidad del audio que ofrece es muy buena y el sonido también. No consume tantos recursos, pero por ahí si tenemos una PC un poco limitada lo podemos llegar a sentir. La mayoría de los que utilizan algún medio para comunicarse entre juegos, la verdad que usan Discord. Hace unos años utilizaba más TeamSpeak o algún otro servicio que utilizaba mucho menos recursos, pero la verdad que no era tan completo. Hay una comunidad muy grande atrás que usa Discord, por eso también Microsoft está en busca de comprar Discord. Más allá de todo esto, estén atentos a este programa, a descargarlo, a investigarlo, que pronto se viene un Discord del canal, o sea de Lucky Tech, para que nos mantengamos en contacto con más frecuencia, podamos hacer consultas de hardware, de PC, de todo esto relacionado, nos pasemos información entre toda la comunidad y hasta armemos presupuestos y tengamos al día los precios que se están manejando en el mercado. Así que estén atentos a lo que se viene, porque se viene un Discord. Bueno gamers, hasta acá el video de hoy. Atentos al Discord del canal que se viene y pasen por mi Instagram. Nos vemos en otro video.